Blade Runner 2049. En el año 2049, el oficial K, un nuevo replicante de la policía de Los Ángeles, emprende la búsqueda del replicante Rick Deckard, desaparecido 30 años antes. K piensa que en Deckard reside la clave que podría permitir salvar a la sociedad del caos en el que está inmersa. Érase una vez en Hollywood. A finales de los 60, Hollywood empieza a cambiar, y el actor Rick Dalton trata de adaptarse a los nuevos tiempos. Junto a su doble, ambos experimentan problemas para modificar sus hábitos, debido a lo enraizados que están. Al mismo tiempo, nace una relación entre Rick y la actriz Sharon Tate. La isla de la fantasía. El enigmático señor Rourke hace realidad los sueños secretos de los invitados que recibe en su paraíso tropical, pero pronto se convierten en una pesadilla de la que quizá no salgan con vida. John Wick. En Nueva York, John Wick, un asesino a sueldo retirado, vuelve otra vez a la acción para vengarse de los gángsters que le quitaron todo. Godzilla y Kong, el nuevo imperio. Godzilla y Kong se enfrentan a una amenaza colosal escondida en lo profundo del planeta, desafiando su propia existencia y la supervivencia de la raza humana. Condenada, temporada 4. La exitosa jueza Alicia Masur es conocida por su severidad con los criminales. La mujer es acusada inesperadamente de un asesinato que no cometió. La envían a prisión, donde tiene que sobrevivir entre las mujeres a las que ella misma condenó anteriormente. Mi nombre era Eileen. En 1964, en Massachusetts, una joven secretaria queda encantada con Rebecca, la nueva y glamurosa consejera de la prisión donde trabaja. Su incipiente amistad pronto toma un giro retorcido cuando Rebecca revela un oscuro secreto. Expedición al infierno. Un guía excéntrico convierte un viaje por la selva amazónica en una lucha por la supervivencia. Agente Fortune, el gran engaño. Un agente del servicio secreto británico recluta a una estrella de Hollywood para que lo ayude a rastrear e impedir la venta de un nuevo tipo de armamento devastador. La mujer dormida. Ana, auxiliar de enfermería, comienza a sentirse atraída por Agustín, el marido de una mujer en estado vegetativo. Entonces empieza a ser acosada por extraños fenómenos paranormales que parecen tratar de echarla de la casa y separarla de Agustín. All American Homecoming, temporada 3. Una promesa del tenis de Beverly Hills y un gran jugador de béisbol de Chicago entran en el mundo del deporte universitario y lidian con lo bueno, lo malo y lo sexy de ser un joven adulto en una prestigiosa universidad históricamente negra. Chilka, temporada 3. Cuando en un lejano pueblo de Polonia, rodeado de bosques, desaparece una niña de 3 años en extrañas circunstancias y sin dejar rastro, enseguida la policía considera a sus padres como principales sospechosos. El salón de los profesores. Una profesora defiende a un alumno acusado de robar hasta que ella misma se convierte en víctima de robo. Amor, mentiras y sangre. Lou, la solitaria gerente de un gimnasio, se enamora perdidamente de Jackie, una ambiciosa culturista que sueña con ir a Las Vegas para cumplir sus sueños. Sin embargo, su amor se ve arrastrado al mundo violento de la familia de criminales de Lou. Casa Grande, temporada 1. 5 familias se enfrentan a la inquietante realidad de Estados Unidos y su atractivo para los inmigrantes, y a lo que la humanidad está dispuesta a soportar para disfrutar del sueño americano. Confía en mí, temporada 2. Johnny Murphy, de 16 años, está haciendo todo lo posible para navegar por este mundo. Crecer no ha sido fácil y aunque sus amigos y familiares lo quieren, Johnny sufre de depresión y ansiedad no diagnosticadas que hace todo lo posible por ocultar. Entonces, cuando se enfrenta a la tragedia más desgarradora que ha vivido jamás, tiene que decidir, ¿dejará que los acontecimientos lo superen o aprenderá a vivir? Ciudad de Dios. Después de formar una pandilla en Río de Janeiro, un joven y su mejor amigo pasan de los robos al narcotráfico y los asesinatos. Chris Miró, ella, nuevos episodios. El viaje de Chris Miró como la primera vedette trans de Argentina en 1995, arrojando luz sobre la comunidad trans.
A pesar de las dificultades, abrazó su verdadero yo hasta su prematuro fallecimiento, dejando un legado de inspiración y aceptación.